Hoy continuamos con las funciones que tiene nuestro sistema urinario y vamos a ver un poquito ya de la anatomía que tienen nuestros riñones, cómo es que tienen la capacidad de poder formar orina. Primero que vamos a ver es cuáles son las hormonas renales, cómo es que este riñón no solamente se encarga de producir orina, que por supuesto que es la función más importante, esta producción de este líquido de desecho que tiene que extraer los sobrantes hacia el exterior de nuestro organismo. Pero aparte de que el riñón tiene que encargarse de la producción de orina, que es un tema que vamos a ver mucho más a profundidad después, también vale la pena ver estas tres hormonas que tienen funciones muy características dentro de nuestro cuerpo. La primera es la producción de eritropoyetina. Eritro quiere decir rojo y poiesis quiere decir formación. Por lo tanto, los riñones de manera normal tienen que estar formando eritropoyetina para darle la indicación a la médula ósea de ponerse a trabajar y poder producir glóbulos rojos. Esto es extremadamente importante en las personas que tienen daño renal. ¿Por qué? Porque si mis riñones no funcionan, pues lógicamente quiere decir que no producen eritropoyetina. Al no producir eritropoyetina, la médula ósea no se estimula y por lo tanto no se producen glóbulos rojos. Los pacientes con insuficiencia renal casi siempre van a caer en anemia y para evitarlo se tiene que aplicar constantemente la eritropoyetina de manera externa para evitar el caer en este estado de anemia. Ese es uno de los principales medicamentos que el paciente renal tiene que estar utilizando y es de por vida. ¿Por qué? Porque como la función del riñón no se restaura, entonces la aplicación de eritropoyetina tiene que ser constante para evitar ese estado anémico. La siguiente hormona se llama renina. La renina sirve sobre todo para regular la presión arterial, porque cuando mi cuerpo detecta que yo tengo niveles muy bajos de agua, entonces mi cuerpo lo que trata de hacer es, a través de la renina, apretar los vasos sanguíneos. Y al apretar los vasos sanguíneos se requiere una menor cantidad de líquido circulante. Al estar apretados los vasos sanguíneos, aumenta la resistencia vascular, o sea, la fuerza que el corazón tiene que vencer para poder empujar la sangre y la presión arterial automáticamente se va a elevar. Quiere decir que la gran mayoría de los pacientes que son insuficientes renales también son hipertensos. Y la otra hormona es el calcitriol. El calcitriol es la forma activa de la vitamina D, que sirve como pegamento para que el calcio se pueda pegar a los huesos. No hay calcitriol, entonces no hay calcio pegado a los huesos. Y esto lleva a otra enfermedad que es la osteoporosis. Por lo tanto, el paciente al que le fallan los riñones, que tiene insuficiencia renal, automáticamente se obtiene un kit fiesta de tres enfermedades al costo de uno. El paciente cae en anemia, el paciente es hipertenso y el paciente presenta osteoporosis, cosa que normalmente no imaginamos cuando pensamos en esta enfermedad que es la falla renal. Los riñones van a estar valorando constantemente la cantidad de los químicos que hay en nuestro cuerpo, sobre todo del sodio, del fósforo y del potasio. Si estos químicos se encuentran en cantidades normales, entonces seguirán circulando por nuestro cuerpo. Por lo tanto, los riñones también sirven como un mecanismo de defensa, porque evitan que yo pierda sustancias en exceso. Esto se va a alterar en algunas circunstancias de mi vida. Por ejemplo, si yo estoy a media fiesta y llevo ya 5 o 6 cervecitas, entonces esta función de mantener estos químicos dentro de mi cuerpo se pierden y automáticamente yo al orinar voy a orinar sodio, fósforo, potasio. Por eso, al día siguiente, después de que te tomaste 10, 11 cervezas, te sientes deshidratado. ¿Por qué? Porque en la orina de la noche no solamente se perdió agua, sino que también se perdió sodio, fósforo y potasio. Por eso al día siguiente, si yo quisiera para la resaca solamente tomar agua, no me va a funcionar, porque lo que yo necesito es reponer estos electrolitos, estos químicos que me hacen falta en mi cuerpo, que mi riñón permitió que se salieran. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando hablemos de la formación de la orina.
los riñones tienen que mantener constantemente las cantidades de esas sustancias porque tienen que estar en equilibrio. En la imagen podemos ver el corte de un riñón y en la parte superior se observan las nefronas, o sea, las unidades estas, que son las nefronas corticales, que son las que más hay, y estas que se llaman yuxtaglomerulares, que están encimadas entre la corteza y las pirámides, que se encuentran en menor cantidad, que también lo vamos a ver después. Y anatómicamente, el riñón va a estar compuesto principalmente por tres zonas. La sangre va a llegar al riñón a través de la aorta abdominal, que va descendiendo por el abdomen hasta que llega a este punto. En la aorta abdominal tiene que dividirse en dos, en la arteria renal izquierda y la arteria renal derecha. Obviamente cada una de ellas le lleva sangre a uno de los dos riñones. Una vez que la arteria renal llegue al riñón tal cual, va a dirigirse primeramente hacia la corteza, donde están las nefronas corticales. Aquí se lleva a cabo la mayor parte del filtrado. Después de que pasa la corteza, ahora pasará a las pirámides, donde se encuentran las nefronas yuxtaglomerulares. Yuxta quiere decir que están encimadas porque están encima de la corteza y de la médula y se obtiene otra cantidad de filtrado. Una vez que entre la corteza y la médula se hayan encargado de producir la orina, tendrán que pasar a la siguiente estructura. Entonces, la corteza es toda esta parte externa que rodea al riñón, que es la que se encarga de producir la mayor cantidad de orina. Y después pasará a la médula, que la médula está conformada por estas estructuras en forma de pirámides, que se llaman pirámides, por supuesto, pirámides de Malpighi, y las pirámides se encargarán de producir el resto de la orina. La orina va a ser captada en esas estructuras que tienen forma de cálices, cálices quiere decir copas, y estos cálices reciben la orina ya filtrada, o sea, este líquido que ya tiene que salir de mi organismo. El conjunto de cada uno de estos cálices va a formar lo que llamamos pelvis renal. Entonces, la pelvis es esta estructura interna que ya permite pasar a la siguiente etapa, que son los ureteros y los ureteros dirigirán la orina hacia la siguiente estructura que es la vejiga, la uretra y luego el exterior. Entonces, ¿qué me quiere decir esta diapositiva? Bueno, lo que yo puedo ver aquí es que la sangre que viene sucia, la sangre que viene contaminada, esta sangre sucia como Hermione va a llegar hacia el riñón y nos va a dar dos productos, dos subproductos. Una vez que la sangre sea filtrada y que se le eliminen los contaminantes, ahora obtendremos sangre limpia como Draco Malfoy, y esa sangre limpia tendrá que regresar a la circulación a través de la vena renal derecha y vena renal izquierda. Y el otro subproducto, o sea, los contaminantes, se van a ir a través de la orina por los ureteros y tendrán que salir de mi organismo. Entonces, ese es el punto en el que nosotros podemos ver cómo la sangre se convirtió en otro producto que era la orina. Es decir, los riñones se encargaron de filtrarla adecuadamente y solamente la sangre que ya está limpiecita podrá regresar a la circulación y los productos de desecho serán en forma de orina hacia el exterior. Aquí podemos observar los riñones, uno piensa que son estructuras extremadamente grandes, pero en esta imagen podemos ver la magnitud, son realmente pequeñitos. Y así de pequeñitos, así como los pueden observar, nos damos cuenta lo maravillosos que son esas estructuras. O sea, cómo se comparan las manos del cirujano que está operando esta persona y lo pequeñitos que son estas estructuras y que hacen una labor increíblemente importante para mi cuerpo y también lo importante que es cuidarla. Porque estos riñones no se van a reparar. Entonces, así como nacieron, yo los tengo que cuidar para toda mi vida para que puedan funcionar adecuadamente y evitar estas patologías tan devastadoras como la insuficiencia renal. Pero bueno, ya lo iremos viendo, es solamente un pequeño repaso. Obviamente esto no es un libro de anatomía, simplemente les comento cómo es que funcionan nuestros riñones y por qué son tan importantes. Gracias, que tengan un bonito día.